a empezar. Después del corto saludo y los comentarios del módulo 1, vamos a introducirnos al módulo 2. En este tema vamos a ver los requerimientos de tarea. Por favor, tenganlos presentes, porque ahorita sí, si no cumplen con un requerimiento de tarea, tienen el 50% de la calificación. Eso está establecido desde el principio del semestre. Hoy vamos a ver torsión o torque. Ustedes han visto cómo se quita una tuerca. Tenemos una llave corona y entonces hacemos fuerza, ¿sí? Quiero compartirles que una vez yo no podía quitar los chuchos de la llanta y vino una señora, de verdad me sorprendió. Yo estaba había hecho una visita en el campo y vino una señora que uno asume que no sabe, pero miren el sentido común. Fue a traer un leño y con el leño, paz, le dio y afuera los chuchos de la llanta. Produjo un buen torque, una fuerza de torsión. Entonces, ¿qué es lo que pretendemos? Hacer girar el objeto. Es como los pedales de la bicicleta. Nosotros vamos pedaleando, acá hay un disco pequeño y esta hace girar a la llanta de atrás y a la llanta de adelante. Veamos acá, esta es la fuerza, esta es la distancia hacia el objeto que nosotros queremos hacer girar. Entonces, ¿qué es el torque? La cantidad de fuerza que aplicamos con la pierna en el pedal de la bicicleta para que se dé una revolución a la cadena. Entonces, cada vuelta de la cadena nosotros vamos moviendo y moviendo las llantas hasta que avanzamos kilómetros, ¿verdad? Muy bien. Vamos a decir que el torque, vamos a hablar momento de fuerza, momento de torsión o torque, y vamos a decir que es esta fuerza que se aplica por la distancia de la fuerza de aplicación hacia el punto de giro. Esa distancia debe ser perpendicular para que realmente se provoque el torque, ¿de acuerdo? Entonces, aquí lo tenemos. Vamos a decir entonces que el torque es fuerza por distancia. En este caso, cuando nosotros vamos a cerrar una llave, ustedes deben hacer este movimiento, ¿sí? El movimiento con la mano, y hacia donde está el pulgar es hacia donde se está haciendo la fuerza de torque. Si se hace en sentido contra las agujas del reloj, miran mi mano, en este sentido, el torque es positivo. Y si es en sentido de las agujas del reloj, diremos que el torque es negativo. Acá tengo yo una puerta. Dependiendo de la distancia en donde yo aplique la fuerza, la puerta se va a cerrar, con menor o con mayor dificultad. Por ejemplo, si yo hago la fuerza acá a 3 centímetros de la bisagra, me va a costar muchísimo cerrar la puerta. Voy a tener que hacer una gran fuerza. La distancia hacia el punto de giro va a ser demasiado cortita. En cambio, si lo hacemos en donde está la manecilla, en esta distancia, la fuerza va a ser mucho menor. Dice que cuando la fuerza se aplica hacia el centro de giro, no hay rotación. Entonces, ¿qué pasa aquí? Si yo tengo esta puerta y yo empujo en este filo de la puerta, jamás voy a hacer que la puerta se cierre ni que se abra. Si lo logran ver, si yo aplico la fuerza perpendicular, entonces va a haber torque, va a haber torsión y esta puerta se va a cerrar. Pero si no es perpendicular, como en este segundo caso, jamás va a haber rotación. Entonces decimos que acá se aplica la fuerza, aquí está el punto de giro y esta es la distancia. Esta fuerza debe ser perpendicular. ¿Qué pasa si no es perpendicular? Bueno, si tenemos acá un ángulo,
Entonces vamos a multiplicar por el seno de ese ángulo. Vean dónde está aplicada la fuerza. Entonces el seno del ángulo me va a dar el torque que nosotros necesitamos. En este caso, en el primero, tenemos una fuerza aplicada a 90 grados. Acá está representada con un cuadrito. En el segundo caso, tenemos una fuerza que se aplica con un ángulo alfa. Entonces, de acuerdo a las funciones trigonométricas, mi momento de torsión o torque va a ser la fuerza por la distancia por el seno del ángulo. Y en este último caso, acá arriba, si yo aplico la fuerza en este sentido, jamás voy a hacer que se gire esa puerta. Entonces, o a un ángulo o a 90 grados para que esto tenga torsión. Aplicar una fuerza en un cuerpo. Bueno, vamos a ver qué sucede con esto. Acá dice la fuerza sale. Si la fuerza sale hacia acá, ¿va a haber torsión o no? Perdón. Acá, si la fuerza es aplicada perpendicularmente, entonces vamos a hacer que gire hacia arriba. Acá, si la fuerza entra hacia allá, ¿qué va a pasar? Y acá la fuerza se está aplicando la F2 perpendicular, la F3 no va a provocar ningún torque y la fuerza 4 va a provocar la fuerza que se está aplicando por la distancia hacia el centro de giro, que sería toda esta distancia, por el seno del ángulo que está formando. Y acá tenemos, dice, si el cuerpo está en equilibrio, una fuerza para arriba, una fuerza para abajo, a la misma distancia y la misma masa, no va a haber movimiento y vamos a tener un cuerpo en equilibrio, o sea, en reposo. Hagamos el primer ejemplo. Me dice que tengo dos cilindros. Fíjense que el cilindro grande tiene un radio 1 y se aplica una fuerza perpendicular al cilindro 1 de 5 newtons, es la tensión 1. Adentro del y el radio del cilindro grande es de 1 metro. Adentro de este cilindro grande tenemos un cilindro pequeño de medio metro y se le está aplicando una tensión 2 de 15 newtons. Fíjense que la fuerza del cilindro grande va en un sentido hacia la izquierda, va en el sentido de las agujas del reloj, ¿sí? ¿Logran verlo? Si yo aplico la fuerza acá al cilindro, va a girar en el sentido de las agujas del reloj. Por lo tanto, ese torque de la fuerza 1 va a ser negativo. Si yo aplico esta fuerza de tensión 2 al cilindro pequeño, entonces el cilindro va a girar en sentido contrario a las agujas del reloj. Por lo tanto, ese torque sí va a ser positivo. Me están preguntando finalmente cómo va a girar el cilindro, para allá o para acá, todo eso. Bueno, sustituyamos valores. La tensión 1 son 5 newtons, el radio 1 es 1 metro. Esto es negativo. La tensión 2 son 15 newtons y el radio es más pequeño. ¿Hacia dónde va a girar? Finalmente va a hacer un movimiento, un momento de torsión positivo, que si me están prestando atención, van a dar cuenta que al final la fuerza 2 va a ser mucho más fuerte, el torque que provoca, por lo tanto va a girar en sentido contra las agujas del reloj. Muy bien, veamos esto. La sumatoria de fuerzas, cuando un cuerpo está en equilibrio, si tenemos nosotros acá la tensión y el peso, sumatoria de fuerzas en Y me va a decir que la tensión va a ser igual al peso, ¿verdad?
Si nosotros tenemos acá un cuerpo en reposo, entonces la sumatoria de fuerzas en X, 2 que van a la derecha, la fuerza 1 y la fuerza 2 positivas, menos la fuerza 3, me tiene que dar 0. Sumatoria de fuerzas en Y, la fuerza normal, porque aquí está en contacto con una superficie, entonces aparece la fuerza normal. La fuerza normal menos el peso me va a dar igual a 0, por lo tanto, la fuerza normal va a ser igual al peso. En este otro caso tenemos el peso va a ser igual a esta tensión y acá se aplica una fuerza y una tensión. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Sumatoria de fuerzas igual a 0, sumatoria de momentos es igual a 0, sumatoria de torques es igual a 0. ¿Por qué? Porque me dice que el cuerpo está en equilibrio. Entonces, si sumatoria de momentos es igual a 0, yo sé que la distancia por la tensión que se está aplicando, las sumatorias me tiene que dar 0. Este es un ejercicio muy bonito en donde está el papá y está la hija. Quiero que ustedes observen donde dice MF por G. Si ustedes se dan cuenta, G tiene una flechita arriba, o sea que me está hablando de la gravedad, y MF es la masa del padre, que en inglés es father, por eso dice el peso de este señor es la masa del father, del padre, por la gravedad. Veamos en el caso de la hija. Hija en inglés se dice daughter y entonces se escribe con D. Entonces acá dice que el peso de la niña es igual a la masa por la gravedad, masa de la hija por la gravedad. Y me pregunta que determine hacia dónde va a girar esto, o está en equilibrio o qué. Entonces, observen que la distancia a la que está la niña es más lejos que la distancia a la que está el padre. Entonces, si me dice que está en equilibrio, me está preguntando a qué distancia debo colocar al papá. Ah, bueno, entonces me está pidiendo esta distancia D. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, en primer lugar vamos a ir sumatoria de fuerzas. La fuerza normal, estamos hablando de fuerzas en Y, ¿verdad? Entonces, ¿está en contacto? ¿Sí? Entonces, la fuerza normal va hacia arriba, el peso del sistema de esta masa va hacia abajo, más la masa del father, más la masa de la daughter, o sea, la masa del papá más la masa de la hija, multiplicado por gravedad. Entonces, ¿dónde debe sentarse él? Aquí va tilde, por favor. ¿Dónde debe sentarse él para que el sistema esté en equilibrio? Muy bien, entonces lo que tenemos que hacer es, si está en equilibrio, voy a hacer sumatoria de momentos igual a 0. Entonces, ¿qué es torque o momento de torsión? Es fuerza por distancia. La fuerza que está haciendo el padre es su peso por la distancia D. La fuerza que está haciendo la hija es su peso por la distancia al punto de giro, que es L medios. Por lo tanto, ¿qué tengo que hacer acá? Pues estas dos fuerzas, fuerza por distancia hacia el punto de giro, me va a dar, ¿qué me va a dar? 0 como momento de torsión. Entonces, lo que yo quiero encontrar es esa distancia. Entonces, encontremos la distancia.
¿Cómo coloco este signo? Muy bien. Si el papá, obviamente el papá tiene que pesar más, entonces el papá va a provocar un momento de torque del sube y baja hacia el sentido contrario, ¿verdad? El papá me va a provocar un momento de torque hacia la izquierda, por eso la masa del padre tiene signo diferente que la masa de la hija. ¿Sí lo ven? La hija, por el contrario, va a hacer que gire el sube y baja en sentido de las agujas del reloj, por lo tanto me va a dar sentido negativo. Entonces, de esta ecuación debo despejar la distancia y paso esto a dividir la masa del father por la gravedad, o sea, la masa del padre por la gravedad, y entonces eso me va a dar, ¿cuánto me va a dar? Que la gravedad es la misma para los dos, ¿verdad? Entonces, la gravedad la puedo sacar de factor común y la puedo eliminar porque no me va a provocar ningún cambio, ¿verdad? Es la misma para los dos y está dividiendo, la puedo eliminar. Por lo tanto, elimino gravedad y me queda que la masa de la hija dividido la masa del padre por L medios, que es la distancia de la niña, va a ser igual a la distancia del papá si yo quiero que esto permanezca en equilibrio. Muy bien, veamos un tercer ejemplo. Acá tenemos un cuerpo en equilibrio. A cierta distancia, al punto de giro, 5 metros, hay una fuerza 1 que se está aplicando perpendicular. Si yo aplico esa fuerza, me va a generar un momento de torsión en sentido contrario a las agujas del reloj, por lo tanto va a ser positivo. La fuerza 1 por los 5 metros. La fuerza 2 está aplicada a 5 más 5, 10 metros, por el seno de 37 grados. ¿Por qué seno? Porque solo me interesa la fuerza Y. Va hacia la izquierda en sentido contrario a las agujas del reloj o en sentido a favor de las agujas del reloj. Como me provocaría un torque hacia la izquierda, sería la fuerza 2 por 10 metros, 5 más 5 me da 10 metros por el seno de 37 grados. Y finalmente, al extremo de la barra, tengo una fuerza 3. Si ustedes ven, al punto de giro, esta fuerza 3 me provocaría un momento de torsión, si fuera más fuerte, en el sentido de las agujas del reloj. Por lo tanto, este sería la fuerza 3 con momento de torsión con signo negativo, y la distancia al punto de giro son 5, 10, 15 metros. Sustituimos la fuerza 1, 20 newtons, la fuerza 2, 30 newtons, y la fuerza 3 negativa, 40 newtons. Pueden observar ustedes que es la fuerza mucho mayor y la distancia es mayor, por lo tanto, me va a provocar una fuerza de torque, un momento de torsión negativo de 320 newton metros. Negativo. Por favor, el signo es muy importante. Aquí vamos a dejarlo un momentito. ¿Tienen preguntas?